Fantástico, pues ya estamos grabando. Fantástico, pues empezamos. Bienvenidos al tercer episodio de los webinars profesionales de Felicicat, un episodio que lleva como título Flexibilidad y conciliación, el reto de conseguir el bienestar de los empleados en tiempos de teletrabajo. El webinar que nos ocupa hoy está dentro del ciclo de 12 webinars en el que buscamos junto con ICEP a intentar reprogramar la felicidad en el ámbito organizacional. Una tarea muy compleja, pero muy apasionante también. Está llena de retos. Y que empezamos a inicio de 2021. Hoy, en este capítulo, nos acompañan dos personas. Una de ellas es el invitado, que tenemos el honor de presentar a Juan Manuel Chicote, que es el responsable del departamento de personas del grupo de DKV Seguros. Un placer, Juan Manuel. Muy buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. De nada, el placer es nuestro, y DKV, que es uno de los patrocinadores del instituto, y seguramente al terminar este webinar entenderéis el por qué compartimos tantos valores y tenemos tanta afinidad. Y como siempre, en todos los capítulos nos acompaña José Manuel Figueroa, que es el responsable director de Relaciones Internacionales del ICEP, doctor en Psicología. Bienvenido, José Manuel. Pepe, para los amigos. Bienvenido, Juan Antonio. Bienvenido, Eduard. Y nada, muchas gracias como siempre. Aquí estamos. Fantástico. Y como siempre, pues acompañándoles un servidor, Eduard Alcaraz, presidente de Felicicat, y un placer poder moderar este encuentro. El encuentro de hoy gira en torno a varias keywords. Los que venimos del marketing digital hablamos en base a keywords, pues palabras clave: teletrabajo, flexibilidad, conciliación y, por supuesto, bienestar, que al final es el clímax, lo que buscamos todos como organización, aplicándolo a todos los miembros que forman parte de los equipos de trabajo de una empresa. Entonces, para situar un poco la audiencia que nos está escuchando ahora, gracias por estar ahí, los que estáis escuchando y los que no, a través de nuestro canal de YouTube posteriormente. Este webinar se va a dividir en 3 bloques que vamos a conversar de forma natural, espontánea, a Juan Manuel y Pepe. Y finalmente tenemos un turno de preguntas para quien se quiera animar, pues estamos a su disposición para responder lo que consideren. Entonces, vamos a entrar en materia, un poco para aterrizar este concepto del teletrabajo, que ahora nos está sonando mucho. Tenemos muchos impactos en cuanto a teletrabajo, a casos, pero la gente se piensa que es un concepto muy moderno, pero no es así. No es así porque realmente ya en los años 50, 60, ya se practicaba, pero en los años 70 es cuando se conceptualiza de la mano del estadounidense Jack Niles, que propuso ahorrar desplazamientos entre trabajadores para que Estados Unidos ahorrara en combustible y así se evitara el hecho de importar petróleo. Por lo tanto, el teletrabajo nació de otra crisis, ¿vale? Pero ha sido esta crisis provocada por la crisis sanitaria actual, que ha elevado la necesidad de poder buscar lo que antes se veía como una forma otra metodología de teletrabajar. No se le buscaban los beneficios. Ahora hay la necesidad de transmitir el beneficio de esta metodología, porque los hay. Existen muchos beneficios y en este webinar los vamos a mostrar, y con ejemplos y con datos, ¿vale? Antes el teletrabajo se decía telecommuting, ¿vale? Pero ahora será teletrabajo y ha llegado para quedarse, y de hecho ha hecho cambiar el patrón del trabajo en muchas empresas. Se ha asociado ya con la productividad, con la creatividad, y ahí empiezo yo lanzando una primera pregunta tanto a Pepe como a Juan Manuel. ¿Es posible alcanzar el desarrollo personal y profesional pleno teletrabajando, teniendo en cuenta que el teletrabajo se está vendiendo como una herramienta para conciliar con la familia, flexibilizar el horario, dar la tan ansiada autonomía que muchos empleados desean, el teletrabajo como factor sostenible para ahorrar desplazamientos, o el teletrabajo para poder optar, ser más globales y atraer el talento fuera de nuestras áreas geográficas? A partir de ahí, repito la pregunta: ¿es posible alcanzar un desarrollo personal y profesional pleno teletrabajando? ¿Quién toma la palabra?
Pepe. Pues venga, la tomo yo y luego Pepe que me rebata lo que quiera. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Eduard, por la introducción. A ver, yo sí que diría que, a ver, que primero, el concepto de teletrabajo, como dices tú, no es un concepto nuevo, es un concepto que ya lleva años y nosotros ya lo estábamos utilizando, tenemos nuestro propio sistema de teletrabajo, que lo utilizábamos como medida de conciliación y de flexibilidad. Nosotros en DKV desde hace ya muchos años, pues la forma de teletrabajar no era una carta a los Reyes Magos, sino una necesidad para conseguir medidas de conciliación. Somos empresa familiarmente responsable, estamos certificados en EFR y desde el año 2014 fuimos la primera empresa del sector asegurador que obtuvo el título de empresa saludable. A ver, ahora hablaremos de bienestar, hablaremos de felicidad, hablaremos de conciliación y precisamente la forma de ser más productivos y ser mucho más eficientes es dando flexibilidad a tu plantilla, ¿no? O sea, es algo que quizás algunos que me escuchen a lo mejor no estén de acuerdo, porque bueno, pero si es que no tenemos la flexibilidad absoluta todavía en DKV, no. Hombre, tenemos que tender a esto, ¿no? A que las empresas cada vez sean más adaptables y que las empresas sean cada vez más flexibles, precisamente para condicionarnos y amoldarnos a las necesidades que van a requerir las nuevas formas de trabajo del futuro. A día de hoy, y sobre todo si estamos pensando en las nuevas generaciones, los millennials, los nativos digitales, no quieren un sitio específico donde sentarse a trabajar y a cumplir un horario de 8 horas, sino lo que quieren es un espacio donde puedas compartir cuando haya que compartir y donde puedas tener la suficiente libertad como para poder entrar, salir y trabajar siendo mucho más eficiente, siempre y cuando con un orden y un concierto. O sea, no, lo que no puedes hacer es que sea, como se dice en Cataluña, campiche, y cada uno haga lo que le dé la gana, ¿no? Sino que haya un cierto orden. Pero yo sí que estoy de acuerdo que las nuevas formas de trabajo y el teletrabajo es una de ellas, es una forma de conseguir esa flexibilidad y adaptación. Pepe. Yo voy a desconectar mi móvil porque ya tengo aquí la cámara, Pepe. Creo que... A ver, un momento. Se nos ha quedado Pepe colgado. Pero creo que lo hemos podido recuperar. Pepe es muy escurridizo y ahí está otra vez. Fantástico. A ver, Pepe, ahora tenemos que conectar el micro. No, ahora ya está. Yo solo dos cosas, muy rápido. A ver, yo creo que como todas las cosas en la vida, el teletrabajo nada es blanco ni es negro. Eso es. Yo creo que todo dependerá de las necesidades reales que tenga cada puesto de trabajo, de las características particulares que pueda haber en cada momento. Yo incluso diría de las necesidades individuales del trabajador. Sí, muchas de las cosas que las organizaciones hacemos está siempre condicionada por la necesidad de la empresa más que del empleado. Yo creo que aquí lo que se nos viene a dar en estas circunstancias, además de que la situación es coyuntural y que hemos tenido que pasar al teletrabajo de una manera brusca, por necesidad y condicionada por la situación, yo creo que lo que vamos a tener que hacer desde el mundo empresarial es precisamente evaluar cada puesto de trabajo y saber si ese puesto de trabajo no permite o no el teletrabajo. Y sobre todo, si contamos con la disponibilidad y las condiciones necesarias que ha de tener un empleado para poder realizar el teletrabajo. El gran problema del teletrabajo es que, como ha llegado, y esto lo dicen la mayoría de los expertos, ha llegado de manera brusca y no se ha podido disponer de todas las condiciones necesarias para poder hacerlo. Y está clarísimo que cuando estuvimos en la etapa del confinamiento absoluto, donde estuvimos todos en casa, teletrabajar con familia, con hijos, estudiando, con todo eso, eso no lo podemos considerar teletrabajo. Eso más bien fue una situación, vamos a decir, violenta, que era necesaria y que no había alternativa. Pero yo creo que cualquier forma de trabajo, sea teletrabajando o trabajando desde casa, o trabajo híbrido, que es un poco de lo que se está hablando,
y de lo que parece que va a tener mucho más protagonismo, que es el trabajo en casa unos días y unos días en la empresa, para poder mantener, como decía el otro, cuando hablaba con Juan y contigo hace un ratito, para poder mantener esos vínculos con el equipo y mantener ese ambiente, esa vida humanizada dentro de los equipos de trabajo, porque la verdad que la distancia es un reto para las relaciones, es un reto que, bueno, hay muchas fórmulas para poder hacerlo, pero que es un reto. Y yo sí creo que si lo hacemos bien y lo organizamos, vamos a decir así, en función de las necesidades, claro está que se puede conseguir el bienestar y la felicidad y la salud de nuestros empleados, pero eso sí, tendremos que cumplir una serie de requisitos para ello. Sí, estamos de acuerdo. De hecho, a ver, hay artículos que, bueno, expertos que dicen que el examen digital para seguir lo que supuso el coronavirus, no solo en el ámbito de teletrabajo, sino también a nivel de e-commerce, de muchos pequeños comercios, para todas las organizaciones se ha adelantado 5 años este examen, ¿no? Entonces, avanzar hacia la transformación digital paralelamente cuidar el nivel de cultura digital que tienen los empleados, ¿no? Para poder aplicar esos beneficios de la tecnología y comunicárselo bien, claro, nos falta tiempo, o a muchas empresas les ha faltado tiempo para poder diseñar este plan, para poder ir poco a poco ir quemando etapas de una forma realista y coherente, ¿no? O sea, rápidamente vamos a elegir qué plataforma vamos a trabajar, vamos a gamificar, ¿no? Cómo vamos a transmitir esta calidez que nos falta, ¿no? El hecho de la noche a la mañana pasar a estar o no estar en contacto, ¿no? El you marketing que se llama, las dos tendencias, estamos hartos, estamos en el mundo del marketing, de las P's y de las C's del marketing, pues aquí este año ha salido el you marketing, que tiene 2 C's, calidad y calidez. Cómo transmitimos o cómo aplicamos estas 2 C's a través de la comunicación interna digital. Esto es un reto espectacular que no se hace de la noche a la mañana. O sea que los empleados, para mí, también deben entender que esto es un proceso que la empresa debe trabajar poco a poco y que poco a poco pues, se van haciendo avances y para el bienestar de todos y para el beneficio. Obviamente estamos en un business, estamos en negocios. Detrás de cualquier objetivo hay objetivo de rentabilidad, de productividad y hablaremos de creatividad. Esto es también el bloque número 2. Al final ya hemos un poco bajado el concepto. Ahora vamos a entrar, una vez desgranado el concepto, en las claves de la óptima aplicación. Yo en mi caso he dicho que para mí sin el teletrabajo no es efectivo, si no hay un estadio de transformación digital medio alto en la empresa y también relacionado con la cultura digital del empleado. ¿Vosotros qué opináis? Pues mira, nosotros hemos hecho un censo digital hace relativamente poco, precisamente para saber cuál es la capacitación digital de nuestros empleados, ¿no? Hemos tenido una participación bastante alta. Sí que es cierto que mi recomendación es que hay que sondear y hay que pulsar a la organización. Y nosotros lo hacemos de forma bastante constante, ¿no? Es decir, hace poco hicimos la encuesta de teletrabajo, ahora estamos haciendo una encuesta sobre bienestar emocional, hemos hecho la encuesta del censo digital, es decir, que de forma bastante constante, bastante permanente, vamos pulsando a la organización y además la organización, aparte que se puedan cansar más o menos por el número de encuestas que les hacemos pasar, pero sí que es cierto que la gente participa y participa mucho y nos ayuda muchísimo a construir, ¿no? Sí que es cierto que nosotros hemos puesto mucho foco en la comunicación. La comunicación interna es básica y más en estos tiempos en los que hemos estado separados los unos de los otros. Decíamos antes que los latinos somos roceros y que nos gusta estar cerca los unos de los otros y que estamos todavía esperando. Pepe luego dirá seguramente lo de que el año que viene va a ser el año del ocio, porque en cuanto nos liberen nos vamos a empezar a dar abrazos como si hubiera un mañana, ¿no? Y en cierto modo, esa falta de contacto personal o esa falta de cercanía que no tienes a través de una webinar, no tienes a través de una reunión en Teams, ¿no? Es decir, al final el ser humano necesita relacionarse, ¿no? Y nosotros, ¿cómo lo hemos suplido? Pues lo hemos hecho con muchísima formación y con estar muy pendiente de los empleados durante todo este tiempo de la pandemia. De forma que, como digo, hemos testado el bienestar del empleado, el saber cómo estaban en cada momento, el hacer cursos. Hemos empezado con cursos de cómo teletrabajar, cómo
cómo enseñar a los jefes o a los directivos o a los gestores de personas a trabajar en remoto con sus equipos. Y eso sí, porque no todo el mundo sabe trabajar en remoto con su gente. Y esto es complicado. Muchas veces puede ser que pierdas esa afección o pierdas el contacto porque no tienes una relación muy directa con todo tu equipo. Y sobre todo cuando hablamos de equipos grandes, ¿no? Equipos, mejor departamentos que tienen 50 o 60 personas. En la oficina, pues más o menos terminas viéndote con todo el mundo, pero en modo teletrabajo esto se pierde, ¿no? Entonces, yo creo que volveremos al presencialismo de una forma distinta, y si volvemos a ese presencialismo será más bien pues para socializar, para hacer reuniones de equipo o para hacer formación, alguna formación presencial en la que no se puede interactuar a través de pantalla, ¿no? Pero, como digo, nosotros hemos pulsado mucho la organización y eso nos ha servido pues, para ir adaptándonos y consiguiendo que, fíjate, en la última encuesta de satisfacción que hemos hecho con la compañía, hemos crecido en el último año 6 puntos en bienestar general y tenemos un 93% de engagement, ¿no? de compromiso de los empleados con la compañía. Es muy alto. Y eso ha sido porque, como digo, la comunicación interna no ha fallado ni ha faltado en ningún momento, y que luego ha habido una sensación de que mi empresa me cuida, mi empresa se preocupa de mí, pero no solamente se preocupa de mí y de mi salud, sino que también se ocupan de mi familia y de mi entorno más cercano. Y yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Para ser empresa saludable, para ser best place to work, para ser todo ese tipo de cosas. Pues muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Juanma. Incluso, a ver, hay que decirlo, la mayoría de las empresas cuando llegó el COVID no estaban preparadas ni tecnológicamente, ni mentalmente, ni culturalmente para este cambio. Por lo tanto, todo proceso de cambio lleva siempre un timing, lleva un tiempo de asumir esa nueva realidad y obviamente de poner al día todas las tecnologías y todos los recursos que sean necesarios para que las personas puedan desempeñar bien el trabajo. De todas maneras, unas empresas u otras han podido hacer este proceso, e incluso yo diría que la mayor parte de las empresas todavía están en ese proceso y no están en ese periodo de tránsito necesario que tenemos que hacer del trabajo tradicional al teletrabajo. Y obviamente seguro que las experiencias son diversas en función del sector, del tipo de negocio, a lo que nos dediquemos. Y está clarísimo que el tema de las competencias digitales aquí es fundamental y sí, muchísimas empresas han tenido que hacer un esfuerzo grande para dotar a sus empleados de todos los conocimientos, los procedimientos y las tecnologías necesarias desde el punto de vista tecnológico para poder dar esta respuesta que requiere la tecnología. Yo creo que todos los que estamos aquí, por ejemplo, en el tema, somos docentes. Yo, por ejemplo, soy docente, Eduardo también. O sea, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a manejar 5 plataformas digitales diferentes para impartir la docencia cuando estaba totalmente habituado a la formación presencial? De hecho, yo pedía siempre que me dieran clases no virtuales, porque yo venía de la formación virtual y quería las clases presenciales para disfrutar de la gente y de las personas, ¿no? De tener a la gente frente a frente y generar ese intercambio tan rico que es hablar y compartir con gente ideas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado todo esto? Que las empresas han tenido que ponerse las pilas con el tema de esto y han tenido que trabajar y desarrollar su modelo de competencias digitales. Existen muchos modelos, pero han tenido que trabajar en esos modelos desde resolver los problemas técnicos que tenían para poder desarrollar y dar una respuesta tecnológica hasta hacer búsqueda y filtrado de los datos y gestionar la información y dar los datos y los contenidos nuevos, porque hay nuevos contenidos. Si ahora todo está en el ordenador de una persona, ¿dónde tenemos y dónde protegemos, dónde aseguramos el material o los datos con los que trabajan los empleados en su casa? Sí, ha habido que preparar el manejo de todo lo que es la información y los datos, después trabajar mucho en los temas de comunicación y cómo construir fórmulas eficaces de comunicación y colaboración y de interactuar con cada uno de los participantes en el proceso del trabajo. También todo el tema de los contenidos y la reelaboración y desarrollo de los contenidos digitales, el copyright, las licencias, todo el proceso de licenciamiento de todo lo que estamos utilizando, proteger los equipos y los datos, o sea, también proteger equipos y datos personales, la privacidad, porque imagínate que ahora estamos en casa teletrabajando y nos pasa por al lado el hijo o la mujer, o
Sí, realmente esta nueva manera de trabajar nos ha expuesto desde el punto de vista de la privacidad y todos estos aspectos del teletrabajo han tenido que requerir un proceso de preparación y de, vamos a decir, de dotar a los profesionales y a los empleados de las competencias necesarias para poder desarrollar ese trabajo. Así que yo creo que eso es un reto, todavía sigue siendo un reto, yo creo que no está resuelto, pero quizás hay empresas que han sido mucho más ágiles en estas cuestiones y probablemente se hayan podido adaptar mejor a las circunstancias que estamos viviendo. Bueno, yo te diré una cosa, Pepe, que es que nosotros, por ejemplo, es que ya veníamos con el camino un poquito ya preparado, o sea, que no hemos partido de cero y no fue que se decretó el estado de alarma e inmediatamente ya éramos capaces de hacer absolutamente todo, ¿no? Pero no partíamos de cero. Entonces, sí que es cierto que la compañía tenía sus propios planes de contingencia antes del estado de alarma y nos fue relativamente más sencillo que a otras compañías el poner a la gente a trabajar en remoto prácticamente en 48 horas, ¿no? También en cierto modo, porque cuando llegan las mal dadas, como es en este caso, ¿no? Que te llega una pandemia, donde se demuestra el tamaño de una empresa, y cuando digo tamaño me refiero a la altura de miras y el compromiso que tienen los empleados hacia la empresa y la empresa hacia su gente, es en los momentos difíciles, ¿no? Y aquí la generosidad de nuestra gente fue brutal. Es decir, a nadie le importó poner sus medios técnicos, su ordenador personal, su teléfono móvil, su red, lo que hiciera falta con tal de conseguir que la máquina no se parase y que todo fluyera, ¿no? Poco a poco fuimos sustituyendo los ordenadores de la gente que tenía sus ordenadores propios, dándoles ordenadores de compañía, comprando nuevos equipos, pero en un principio es que ni había siquiera ordenadores. La demanda era tal que no encontrabas comprar un portátil en ningún sitio. O sea, era bastante complicado, ¿no? Todos nos encontramos, en cierto modo, con una dificultad de abastecimiento, ¿no? Acordaros cuando empezamos con la pandemia y lo primero que se acabó en los supermercados fue el papel higiénico. Una cosa que no se entiende, ¿no? Y luego se acabó la harina y luego se acabó el no sé qué, ¿no? O sea, es decir, el miedo es libre y lógicamente, la gente lo que entiende es autoprotegerse, ¿no? Y con respecto a esa generosidad que decía, pues es una señal de identidad de la empresa en la que estamos. Y esto no se hace de la noche a la mañana. O sea, esto es una cultura empresarial que se ha ido gestando durante mucho tiempo. Y esto no es mérito ni de Juan Manuel Chicote, sino de toda la gente de DKV, de un consejero delegado que tiene un liderazgo muy claro y muy evidente, donde además pues estaba en constante comunicación con los empleados. Cada semana escribía un audio para los empleados, pues contando la situación de cómo estaba la compañía. Hemos tenido la suerte de no tener ni un solo fallecido entre todos los empleados del grupo de DKV. Tenemos también un hospital, o sea, que decir que hemos vivido el COVID muy de cerca. Nosotros nos dedicamos a la salud. O sea, es una empresa que, aparte de otros sectores de actividad, ¿no? Bueno, que también tenemos decesos, vida, etcétera, etcétera, pero nuestro core business es la salud. Y tenemos un hospital, que es el Hospital de Denia, Marina Salud, donde trabajan 1.400 personas, que no es poco, todos sanitarios y personal administrativo, pero principalmente sanitarios, donde hemos tenido la suerte de no tener ni un solo fallecido. O sea, sí que ha habido sus contagios, pero se ha estado muy controlado durante toda la pandemia. No hemos tenido la gran suerte de no tener ningún caso grave. Y luego, aparte de esto, tenemos un colectivo también especialmente sensible y vulnerable, que es el colectivo de la Fundación Integralia. No sé si conoceréis que DKV tiene una fundación con personas con discapacidad, que se llama Fundación Integralia, donde hay más de 500 personas con discapacidad trabajando en esta fundación, que no solo trabajan para DKV como clientes, sino también para otras instituciones, para otras compañías aseguradoras o incluso para la oficina del DNI, haciendo la gestión de la cita previa para el DNI. Y, oye, personas con discapacidad donde están mucho más vulnerables a la hora de poder contraer la enfermedad, pues hemos tenido la suerte de no tener ninguna incidencia, ¿no? Eso, ¿cómo se hace? Pues primero hay una parte de suerte, no voy a negar que no, pero por otro lado es una cultura muy férrea, una cultura muy dura que se ha ido gestando durante muchos años, ¿no? Integralia acaba de hacer 20 años de existencia y
y la gente está muy vinculada con la compañía, ¿no? Entonces esto es lo que hace que finalmente no bajes la guardia y que cada cosa que propongas a los empleados lo tomen de buen grado. O sea, que en ese sentido creo que la cultura empresarial, esa comunicación constante, permanente, de contar cómo pasan las cosas, incluso de compartir los problemas, que eso creo que es bueno, que la gente tiene que saber lo bueno y lo malo, o sea, no solamente contarles cantos de sirena, tener que conocer lo que hay por ahí, ¿no? Y que haya pues un equipo directivo que ha estado pendiente de su gente y que incluso el propio consejero, como os digo, esté pendiente de la gente cada semana, pues ha hecho mucho, ¿no? Yo coincido totalmente que depende de dónde tú vengas y con qué histórico tú llegues a una situación como esta, puedes llegar de una manera o de otra. Y yo creo que quien ha hecho los deberes antes, quien ha trabajado antes, quien ha apostado por el trabajo en equipo, por la cultura, por la colaboración, por los valores estos que tendríamos que defender sí o sí en el mundo de las organizaciones, yo creo que han tenido esa capacidad de poder responder primero de manera ágil, de manera rápida y con la actitud adecuada de todo el equipo. La actitud adecuada, eso es. A muchas empresas, como todas las cosas en la vida, muchas empresas los ha cogido con el paso inverso. Y les ha costado muchísimo. Y los líderes no han encajado también este cambio. Y les ha costado muchísimo. Quizás les iba muy bien dirigiendo a equipos tú a tú, pero no es lo mismo dirigir un equipo tú a tú que dirigirlo de manera virtual. Y si se requieren de otras cosas, hay que tener un temple, hay que tener una tranquilidad, una serenidad. Hay que encajar bien el momento que estás viviendo. Y el momento que estuvimos viviendo fue muy duro. O sea, fue muy traumático. O sea, no podías prender. Si hoy prendes la tele y te asusta. Imagínate tú cuando empezó todo esto que no sabíamos nada. Hoy hay vacunas. Hace un año atrás no había nada. Solo era incertidumbre. Eso era, como digo yo, decir, ¿qué va a pasar? Y entonces, el que hay organizaciones que hayan tenido esa capacidad, esa suerte, ese factor suerte, como tú dices, que le haya apoyado y que también hayan podido ajustar su maquinaria y todas las estructuras y equipos humanos que ustedes tienen, que los tienen formados, preparados y que han conseguido con ellos un trabajo armónico, pues que hayan tenido ese resultado, pues mira, es de las cosas que tenemos que aplaudir, porque es decir, las empresas que sean capaces de hacer eso son las que van a poder supervivir y son las que van a aguantar, porque a lo mejor les va muy bien económicamente, pero les va muy mal al equipo y el equipo no es feliz trabajando, porque hay que ver hasta dónde la gente está bien. Si la gente no es feliz, imagínate, estamos mal. Claro, pero yo te diré algo, Pepe, es que al final la felicidad depende de cada uno, ¿no? Claro. Pero también la felicidad dentro de una compañía se trabaja. Claro, o sea, nadie es feliz porque me levanto por la mañana y hoy soy feliz, ¿no? Sino porque esa felicidad o ese bienestar se consigue después de picar mucha piedra. Exacto, me lo he currado. Me lo he currado, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta empresa, yo llevo 2 años en la compañía, pero la verdad que es que he encontrado la horma de mi zapato. Yo se lo digo muchas veces a mi consejero delegado, a José Santa Creu, le digo, Josep, es que no me imaginaba que yo fuera a encajar de la forma en la que he encajado en esta organización y que además me lo estuviera pasando tan sumamente bien. Y eso que oye, también hay sus momentos complicados, ¿no? Porque las empresas no son perfectas, ¿no? En muchas cosas. Pero si te tengo que decir que cuál ha sido el trabajo de mi vida, yo te diría que después de haber pasado por varias experiencias y distintos sectores, esta es la empresa en la que verdaderamente me encuentro más a gusto porque se cuida de la gente. O sea, es decir, porque te sientes bien tratado. La gente no se va de una empresa, se va de su jefe. Exacto. O sea, si tu jefe te trata mal o tú no te sientes acogido por tu jefe o por tu compañía, entendiendo por jefe en teoría la compañía, pues oye, la gente se marcha. Y además en las nuevas generaciones donde los millennials, y voy a decir algo a lo mejor que alguno me pueda discutir, pero los millennials son profesionales que se incorporan al mercado de trabajo para cumplir un sueño y un proyecto y no se casan tanto con una marca, sino con un proyecto. Si ese proyecto les da posibilidades de formarse, posibilidades de desarrollarse, posibilidades de flexibilidad y de adaptación para al final decir, ¿para qué quiero ganar tanta pasta o para qué quiero ganar dinero si luego no tengo tiempo libre para disfrutarlo?
Así mismo. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir? Que ahora mismo estamos todos deseando salir corriendo para viajar. Es lo que más añoramos. El poder coger un avión y decir, venga, pues mañana me planto en Dubái o me planto en la China o me planto donde sea, ¿no? Eso es lo que estamos buscando porque se nos ha coartado, en cierto modo, nuestra libertad de movimiento. Entonces, ¿cómo lo estamos supliendo? Pues es que es imposible suplir eso. O sea, que el día, como dices tú, el día que abran el banderín de salida, aquí todo el mundo va a salir escopetado a ver cómo disfruto del ocio, ¿no? O sea, cuántas cañas me tomo con los amigos que no he podido tomarme, cuántas comidas he dejado de tener, etcétera, etcétera. Pero en el entorno empresarial, pues esa parte no va a ser igual. O sea, es decir, sí que el teletrabajo ha venido para quedarse y yo estoy convencido de que las nuevas formas de trabajo van a ser distintas desde este momento ya son distintas, pero no todas las empresas están preparadas porque es lo que decías tú, Pepe. Aquí hay que analizar primero si todos los puestos son teletrabajables, punto número 1, y si las necesidades de la compañía lo requieren. O sea, es decir, esto, y además la ley, que si lo metemos ya desde el punto de vista desde marco legislativo, la ley de teletrabajo que ha salido en España publicada, aunque estamos dirigiéndonos también a personas que están al otro lado del charco, como decimos, ¿no? La ley en España es limitativa con respecto a lo que es el concepto de teletrabajo. Se considera teletrabajo más allá de un día y medio, una jornada y media, a lo largo de una semana de 40 horas semanales, ¿no? Entonces, todo lo que sea menos de esto no es teletrabajo, no se considera teletrabajo, será trabajo flexible, es el hoy me quedo en casa o una cosa similar, ¿no? Que eso ya existía y nosotros ya lo teníamos implantado desde hacía años, ¿no? Lo que sí que es, cuando digo que es limitativo, es porque los sistemas regulatorios europeos y principalmente, bueno, el español, yo os diré algo que a lo mejor alguno me lo pueda discutir, pero España es uno de los países que tiene un sistema regulatorio más duro o más severo en todo el mundo, después de Estados Unidos y quizás incluso peor que Alemania, o sea, es más duro que Alemania a nivel regulatorio. Y cuando digo a nivel regulatorio es porque las medidas legislativas impiden esa flexibilidad muchas veces o impiden la conciliación o impiden la igualdad malentendida, ¿no? Es decir, que al final nosotros mismos nos ponemos nuestras propias barreras o nuestros legisladores nos ponen un montón de barreras a la hora de poder conseguir esta flexibilidad que necesitan las empresas para poder crecer. Cuanto más flexibilidad haya, y vuelvo a repetirlo, mayor generosidad, mayor transparencia en la comunicación, un liderazgo bien entendido, el liderazgo entendido desde el punto de vista de esa transparencia en la comunicación, donde seas honesto y seas consistente y coherente con lo que dices y con lo que haces, es donde realmente las empresas destacarán y permanecerán. Todas aquellas que no consigan esto, desde luego, están abocadas al fracaso, porque volverán al presencialismo. Totalmente. Edward, dale. Edward, te toca. No, de hecho, a ver, he estado apuntando algunas cositas que para mí el teletrabajo no podrá terminar de funcionar o sacar el máximo rendimiento, ¿no? Lo decía Juan Manuel, hablamos de felicidad laboral. Para mí la felicidad laboral, pues son las personas, ¿vale? Al final son las personas. Nosotros aquí en Felicicat hacemos algún ejercicio con algunas empresas que es, sentamos a un empleado o empleada en un sillón y le decimos, a ver, por ejemplo, Juan Manuel, Pepe, creamos una atmósfera, obviamente, y decimos, a ver, imagínate que hoy, después de tantos años, después de tantas vivencias, hoy es tu último día en DKV, en ICEP. ¿Qué te llevas? Haz un listado de lo que te llevas para casa, porque hoy vas a salir, vas a coger tus cosas o vas a apagar el ordenador y ya no vas a formar parte de esta organización. ¿Qué te llevas? La gran mayoría de los trabajadores, más de un 60%, 70%, incluso 90% y 95% de lo que se llevan son factores emocionales relacionados con las personas. No estoy orgulloso de este producto, de esta campaña que lanzamos, sí, por supuesto, también forma parte del trabajo, pero me acuerdo de las bromas que hacíamos con el mozo del parking, el café que hacíamos con las risas de este, del otro. Entonces, ese es un ejercicio muy humano y al final te das cuenta de que la gente va a trabajar por las personas, lo que ha dicho a Juan Manuel, por el jefe, por la jefa, por los compañeros que tengo al lado, por la gente que me relaciono. Y esto a través del teletrabajo es un reto conseguir esta felicidad laboral. Y hay otros aspectos, ¿no? El hecho de saber premiar la creatividad
Sí. Esto es importante porque a través de la tecnología, pues sí que es verdad que debemos saber o motivar a estas personas que están teletrabajando y que no lo estaban hasta la fecha, y si lo estaban, pues cómo poder hacer para poder premiar esta creatividad a través de la gamificación. No sé, hay muchas herramientas que conocemos desde aquí que incluso hablan no de criptomonedas, pero sí monedas virtuales que no tienen ningún valor. Pues para asistir a esta reunión tienes tantas monedas, para poder visualizar completamente este vídeo, tantas monedas, y se clasifican se arquetipan los trabajadores, se clasifican por perfiles y tú puedes hacer un seguimiento de esta motivación. Otro factor, las oficinas, ¿de acuerdo? Quien tiene una oficina, para mí, tiene un tesoro, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, este cambio de paradigma de trabajar, cómo readaptamos las oficinas para darles un valor, lo que se llama living office, no solo para que el talento se desarrolle bien, con luz natural, que es lo que me falta hoy, luz natural, justamente, pero también que cada espacio, ahora con la adaptación al teletrabajo, que ya es oficial, pues tenga otras funciones y se readapten el sentido de la oficina física, ¿no? También el tema de la gratitud, muy importante. Primero, la creatividad está muy bien, pero dar las gracias también, como a través del teletrabajo hacemos sentir esa calidez que falta, ¿no? Con la distancia. Creo que esta es la más remarcable, ¿no? El hecho de hacerlo sentir más cerca, ¿no? Y otro aspecto que se nos ha escapado, creo, y a mí se me iba a escapar y lo he apuntado enseguida, claro, estamos hablando de la gente que está trabajando ahora dentro de la organización, dentro de DKV, dentro de ICEP o de Felicicat. Pero la gente que tiene talento y tiene un perfil para entrar a trabajar en DKV, para entrar a trabajar en ICEP, el talento que pretendemos atraer con nuestras metodologías de trabajo, cuando nosotros seleccionamos a un chico, una chica, un hombre o una mujer para que forma parte de nuestro equipo, cómo le hacemos aterrizar a nivel digital, cómo es el onboarding en el teletrabajo. Esto es súper importante y yo he sufrido muy malas experiencias de onboarding presenciales, híbridas y digitales. Entonces, el tema del onboarding es un aspecto fundamental. Muchas empresas piensan que esto es cosa de, nada, 3 días, 4 días, lo aterrizamos, le damos la bienvenida calurosa, le formamos un poco y venga, arri, ¿no? Pues no, esto es un proceso que, librito en mano, dura 90 días. Y muchas empresas no lo aplican. Entonces, realmente, el onboarding digital es súper importante para que la gente ya empiece a culturizarse desde el principio. No sé qué opináis. Bueno, has tocado muchos temas, Eduard. Es que, a ver, has empezado con el tema de los espacios de trabajo. Mira, hay empresas que, y sobre todo hablando de empresas de consultoría o de servicios profesionales, no tienen un puesto de trabajo por persona, sino que, imagínate, tienen un 60% de puestos físicos para el 100% de plantilla. Es decir, que ya se plantean el cómo turnar a la gente para que vaya físicamente y presencialmente a la oficina, solicitando por vía telemática el qué día voy a ir a la oficina para compartir con los demás o porque tengo una reunión o lo que sea, pero todo está preprogramado y está predefinido, ¿no? Este es, por ejemplo, el concepto que tiene EY, St. John, es que, por ejemplo, cuando hizo el cambio de sus oficinas en Madrid y en Barcelona, ahora están precisamente en el cambio de las oficinas de Barcelona, lo que plantearon era este esquema de trabajo. La persona cuando entra en la organización tiene un onboarding que no dura 90 días. El onboarding durará lo que tenga que durar y a lo mejor puede durar 60 o puede durar 120. ¿Vale? Lo que sí que está claro es que la persona que entra a una compañía tiene que sentirse acompañado. Y el acompañarse no es, oye, te pongo un vídeo de presentación con estos son los valores de la casa, míratelo tú y hazte un curso de bienvenida en un pack ya preestablecido. Eso no es acoger a la gente. El acoger es acompañar. Y el acompañar es poner un tutor o poner un patrocinador, si le queremos llamar así, o hay otra palabra. Bueno, realmente no es un mentor, dijéramos, es una persona que patrocina al empleado cuando entra a la compañía, nosotros le llamamos patrocinador, para que, dijéramos, le acompañe a conocer todas las fases del propio proceso dentro de la casa y a la compañía. Claro,
todo depende de qué tipo de compañía nos estemos dirigiendo. Yo vengo de otras empresas que eran más de carácter productivo y retail, donde el onboarding era de una forma distinta a lo que es una compañía de seguros. O sea, no tiene nada que ver. O sea, en otro tipo de compañía tipo retail lo que necesitas es conocer el producto, conocer a los diseñadores, conocer a quién hace y qué fabrica ese producto para saber cómo nace y cómo poner en valor lo que tú tienes luego que vender. Aquí es distinto. O sea, estamos vendiendo en definitiva un producto, pero al final es un servicio, ¿no? Es la probabilidad de que te pueda ocurrir algo con una cobertura a través de un seguro, en este caso de salud o de lo que sea, ¿no? Entonces, es muy importante esa acogida, pero la acogida no vale solo con que hagamos un tiempo establecido de, bueno, pues 90 días o 60 días y ya está, y luego búscate tú la vida y ya está. No a la persona hay que acompañarle desde el momento que entra hasta el momento que se va. Y yo creo que ese es el éxito un poco de las organizaciones más de carácter humanista. Yo creo que ahora con esto de la pandemia y con el estar en esta situación en la que estamos, yo creo que todas las empresas se están volviendo mucho más humanistas. O sea, nos estamos acercando más a la gente porque tenemos la ausencia de ello, ¿no? Y lo intentamos suplir pues a través de, pues eso, de formaciones, de webinars o de lo que haga falta, o ahora llamas mucho más por teléfono. Antes a lo mejor te podían pasar semanas y ya no hablabas con nadie. Yo llevaba 9 meses sin ver a mis padres. Y cuando les vi hace 2 semanas, pues la verdad es que no les quise ni tocar. Y aparte de que, claro, son mayores, me daba miedo y tal, pero esa falta de cariño que no tienes por el acercamiento, al final lo suples ¿cómo? Pues hablando todos los días con ellos. Yo antes no les llamaba todos los días. Y ahora pues les llamamos con bastante más frecuencia, ¿no? O sea que al final va supliendo unas cosas con las otras, ¿no? Y en el tema del onboarding es lo mismo. Está muy bien el onboarding presencial y sobre todo tengas unas oficinas chulas, como decías tú, oye, mira, pues estas son las oficinas, tenemos estos beneficios sociales, tenemos este tipo aquí tienes la cafetería, tienes el no sé qué, no sé cuántos, tal, pero no se trata solo de eso, es que hay que acompañar a la persona durante bastante tiempo y a la persona hay que acompañarla desde que entra hasta que se va. O sea, yo no sé si tú piensas de otra forma distinta, Pepe, pero... Totalmente, yo creo que ahí está la clave, Juanma, ahí está la clave. Mira, yo soy profesor y doy siempre clases a profesores, yo entreno docentes. ¿Sabes cuál es la tesis mía? La tesis que yo defiendo es que desde que nacemos, en vez de tener un padrino, deberíamos tener un tutor o un mentor, que no sea nuestro padre ni nuestra madre. Si la sociedad acompañara a cada una de las personas que nacen a través de un proceso, como tú dices, de onboarding para la vida, ya no onboarding para la empresa, el onboarding para la vida, ese proceso de acompañamiento, yo lo defiendo a capa y espada, porque muchas veces lo que nos ocurre es que en muchas etapas de nuestra vida estamos solos, incluso teniendo padre y madre. Pero es que las sociedades más modernas, más avanzadas, lo que hacen es crear espacios de acompañamiento. Espacios de acompañamiento para que la persona siempre tenga alguien con quien contrastar y que te sirva de referencia, que te sirva de modelo. Cualquiera no puede ser mentor, pero habría que saber quiénes pueden ser mentor. Creo que cualquiera estaría dispuesto a ser voluntariamente mentor de alguien que comienza. Y yo creo que en el mundo de las empresas muchas veces damos por hecho que cuando hemos hecho la contratación ya las personas tienen que hacer las cosas porque sí. Y esto es un error gravísimo. Sí, yo creo que si todas las organizaciones tuviéramos la cultura de que a una persona que empieza la podamos acompañar desde el primer día que llega, incluso hasta el día que lo despedimos, porque hay veces que hasta las salidas de las empresas las hacemos muy mal, pues ese proceso sería menos traumático. Ese proceso sería mucho más, vamos a decir así, sostenible, mucho más digerible, mucho más incluso por la otra parte, por las dos partes, porque cuando tú mentorizas, tú también aprendes. Es que claro, damos por hecho de que el que aprende es el que llega, y no es verdad. El que llega aprende unas cosas, pero trae otras y contribuye y aporta a la organización conocimientos que a lo mejor en el equipo en el que estaba no tenías. Entonces, entender esa bilateralidad a la hora de en esos procesos de onboarding, de acompañamiento, yo creo que es sumamente importante y lo decimos todos los educadores. Es que yo se lo digo a mis alumnos, les digo, aquí los que saben son ustedes. Yo lo que hago es acompañar el proceso de aprendizaje de ustedes, pero los que saben son ustedes.
Ustedes tienen todo una experiencia, una riqueza, un patrimonio en conocimientos, habilidades y competencias, pero lo tienen que hacer valer en un momento determinado y lo tienen que poner en práctica para aportar a esa organización. Entonces, yo sí creo que la clave está, y yo no diría otra palabra que no sea la que tú dijiste. Acompañar. Mira, yo te diré una cosa. Nosotros tenemos muchos programas de mentorizaje, ¿vale? Desde mentoring de género, que aunque está parezca que no debería existir, porque la igualdad tiene que existir sin que se esté promulgando o promocionando, ¿no? Es decir, tiene que haber igualdad entre géneros. Pero tenemos, por ejemplo, un mentorizaje de liderazgo femenino, ¿vale? Donde las directivas de la compañía enseñan a próximas directivas o a personas más jóvenes precisamente para que puedan tener ese liderazgo femenino. Tenemos un mentorizaje que llamamos reverso, que es la gente con mucha seniority dentro de la compañía acompaña a la gente joven para que aprenda los valores de la compañía y el negocio. Y la gente joven enseña nuevas tecnologías de digitalización a la gente más senior, ¿vale? Es decir, todo ese tipo de programas, de hecho, nos premiaron hace poco precisamente por este mentoring reverso y por los programas de intraemprendimiento que hacemos dentro de la compañía. Lo que hacemos es acompañamos a la gente incluso en programas de emprendimiento y de innovación. Tenemos el programa Emprende, ¿no? El programa Emprende consiste en que los trabajadores de la compañía pueden presentar proyectos a un comité de expertos que deciden si esos proyectos se pueden poner en marcha dentro de la compañía, y la forma de premiarlos es dándoles la posibilidad de que los puedan desarrollar, ¿no? Aparte de premiarles económicamente, ¿no? Entonces, cuando tú das espacio a la innovación, das espacio al emprendimiento, cuando acompañas a la gente de forma constante, con proyectos transversales, con innovación, con programas de mentorizaje, eso sigue siendo onboarding. O sea, no es solamente los cuatro días de bienvenido, esta es tu mesa y aquí tienes a tus compañeros para que puedas seguir trabajando, ¿no? Eso es muy importante porque el hecho creo que es una de las claves, Juan Manuel, el hecho de poder integrar dentro de este teletrabajo espacios de conversación y para poder saciar estas ambiciones, esas inquietudes, que a veces el trabajo tienes la sensación de que estás como encorsetado, como que estás haciendo lo mismo siempre, ¿no? Al final tú dar esa vía de escape al empleado o empleada es fantástico, porque hay muchos proyectos internos y al final el trabajador tiene que ver, ya lo decíamos antes, ¿no? Tú hablabas de los millennials, yo también hablo de los centennials. Nosotros en algunas universidades nos viene gente, chavales y chicos y chicas muy jóvenes que están en prácticas, que quieren cambiar sus prácticas porque a la empresa donde están no es que se quejen porque no cobran, no es que se quejen porque no se les da formación, sino porque no están de acuerdo, por ejemplo, en su política de RSC. Es que es todo plástico, es que no hacen nada. Exacto. Simplemente es eso, o sea, los valores, sus valores, su propósito de vida no está alineado con los valores corporativos de la empresa. Entonces, estos espacios de emprendimiento ayudan a saciar esta sed de ambición, de poder aportar a la sociedad, que al final es lo que tiene que hacer cualquier persona que va a trabajar, ¿no? Sentirse que la empresa está haciendo algo para la sociedad. Es eso. Hombre, es que al final tú tienes que devolver a la sociedad lo que la sociedad te ha dado en algún momento, ¿no? Y eso es un poco la cultura de DKV. Nosotros, en temas de gestión medioambiental, de cuidado del planeta, de política de utilizar plásticos, oficinas absolutamente eficientes y donde reciclamos absolutamente todo, ¿no? Es un concepto que ya nuestro consejero delegado desde hace muchos años pues lleva picando piedra con esto, ¿no? Es decir, que forma parte del ADN de la compañía. Hombre, no nos olvidemos que DKV es una empresa pues alemana y las empresas alemanas en temas de medio ambiente pues son bastante más avanzados que otras sociedades, ¿no? Yo lo que sí que te diría es que ahora mismo la gente joven eligen con quién quieren trabajar. No son las empresas quienes eligen a los candidatos, son los candidatos los que eligen las empresas. Y precisamente si no encuentran a una empresa con principios, con valores y con propósito, que es lo más importante, si una empresa no tiene propósito y un propósito definido, la gente joven no se casa la gente joven y cada vez ya incluso
generaciones más senior, ¿no? Pero vamos buscando esto, ¿no? Vamos buscando la eficiencia, me refiero energética, ecológica, el cuidado del medio ambiente, el cómo reciclo, el cómo utilizo la fotocopiadora, por ejemplo, que no estoy usando papel de forma constante, o sea, que no voy tirando de papel. Nosotros tenemos mesas vacías, política de papel cero, donde además pues todo lo que se pueda digitalizar se digitaliza y lo que no lo tienes en tu ordenador, pero no estás consumiendo papel. Y además nos habremos dado cuenta que el teletrabajo y la pandemia todavía nos ha llevado más a esto, a no utilizar papel. Porque no tienes en tu casa una impresora donde puedas sacarte el papel cuando te dé la gana. Venga, pues esta presentación me la imprimo y me la miro impresa. No, pues ya te acostumbras a mirártelo de otra manera, ¿no? O sea, es decir, que quizás también esta pandemia nos está enseñando a ser mucho más eficientes desde el punto de vista ecológico. Totalmente. Sí. No, yo creo que lo peor, Edward y Juanma, lo peor que hay, y se lo dice un emprendedor con 50 años. Yo emprendí con 50 años. Lo peor que hay en la vida, después de experimentar, es trabajar en un lugar donde tus valores nada tienen que ver con la empresa en la que tú trabajas. Eso es. Incluso cuando descubre que tus valores o que los valores que la empresa te vendía no eran los valores reales de la empresa. Y tú descubres que tú ahí nada tienes que hacer. Incluso te arriesgas a emprender, como hemos hecho muchísimos, como Edward, como yo, gente que sí creemos que el camino está en buscar una alternativa orientada con tu filosofía, con tu manera de entender la vida y arriesgarte, porque eso emprender es un riesgo muy grande. Pero es que para eso hay que ser valiente, Pepe. Exacto. Es que, a ver, yo sí que tengo la suerte, y lo digo aquí públicamente, de poder haber elegido. Es decir, yo estuve 20 años en una multinacional del sector del lujo, que es el grupo Louis Vuitton, que imagino que todo el mundo conocerá, y estuve 20 años allí y me fui yo. O sea, después de 20 años decidí que mi periodo había acabado. Y, oye, me fui allí con todos los honores, me hicieron no sé cuántas fiestas, te quiero decir que me fui muy bien, o sea, me trataron bien cuando entré en su momento y cuando me fui, ¿no? O sea, me cuidaron mucho y yo también hice porque eso fuera así, porque al final, pues yo recuerdo que en aquella época pues era de los directores de recursos humanos más jóvenes que había en España. Yo con 30 años ya era director de recursos humanos. O sea, y estaba manejando una plantilla pues, de 2.000 personas, ¿no? O sea, te quiero decir que había mucha responsabilidad detrás de mis espaldas, ¿no? Y yo decidí cambiarme. Me fui a otro proyecto un poco más pequeño, de otra multinacional, donde pues me enamoré del proyecto y de la persona de la que era mi jefa en aquel momento. O sea, enamorarse en el sentido físico, del profesional, entiéndase. Y un beso desde aquí. Un beso aquí a mi querida Natalie Gage. Y luego tomé la decisión también de cambiar, irme a otro sitio, me fui a un despacho de abogados y finalmente yo no estaba a gusto donde estaba, pues, y decidí también que tenía que tomar el camino e irme a otro sitio, ¿no? Y tuve la suerte, bueno, emprendí durante un tiempo, poco tiempo, pero emprendí durante un tiempo, o sea que también sé lo que es arriesgarse y salir a llamar a las puertas. La verdad es que se me dio bastante bien para el poquísimo tiempo que estuve. Pero rápidamente me salió el proyecto de DKV y la verdad es que no puedo estar más contento, porque es que todo lo que hay en esta compañía, y no es porque quiera hacer publicidad de mi empresa, es que coincide conmigo personalmente. Totalmente, es lo mejor que te y he tenido una suerte increíble, y cuando digo la suerte muchas veces no te llega, sino que se busca, ¿no? Y de tener un equipo que me sigue, de tener un equipo que me entiende y que yo entiendo a mi equipo, que eso, a ver, esto es bidireccional, ¿no? De tener unos jefes y unos compañeros que nos entendemos y que nos llevamos bien, donde la satisfacción generalizada de la compañía es buena, o sea, es decir, la gente está contenta en el entorno de trabajo en el que está. Y te digo, y esto es una cultura que viene porque es una empresa con propósito, es una empresa con valores y está rodeado sobre todo de buenas personas. ¿Y qué pasa? Que las buenas personas al final hacen que los buenos resultados también se den. O sea, es decir, este año, con todo lo que ha caído, con toda la pandemia y con toda la historia, al final nosotros hemos hecho un resultado operacional el mejor de los últimos años.
Nos dan unos resultados que, vamos, hemos sido de las empresas del sector asegurador que más ha crecido, ¿no? O la que más ha crecido, ¿no? De las 20 grandes, ¿no? En términos de primas. Y luego, como digo, la gente está contenta a pesar de todo. Ahora, el reto que tenemos de cara a futuro es el que a mí me preocupa. Y me preocupa por la incertidumbre. Y eso es algo que lo deberíamos de discutir ahora, no sé qué os parecería, pero claro, cuando antes nos decía, no, es que llegado el verano, bueno, todo este tema de la pandemia va a pasar y nos habíamos puesto el horizonte en verano, ¿no? Luego después nos habíamos puesto el horizonte en Navidad, a fin de año acaba todo. Y ahora estamos en el mes de marzo y viene una tercera o una cuarta ola. Lo de las vacunas ahora AstraZeneca, pues la paralizan. Parece que cuando empiezan a funcionar las vacunas ahora vienen inconvenientes. Luego encima pues tenemos un show político increíble donde la desorganización generalizada en los diferentes países pues es un poco que a todos nos ha pillado, como dices tú, con el paso cambiado. Y entonces esa incertidumbre es la que está generando un cierto malestar en las personas. Ya no hablo de plantillas, ya no hablo de empleados en las compañías, pero es que nadie está hablando de la cantidad de suicidios que están ocurriendo a nivel mundial en gente joven o en gente que se le ha cortado su libertad y que no han tenido otra escapatoria. Yo el otro día hablaba con mi hermano que vive en Estados Unidos y me decía que el mayor índice de muertes que ocurre en Estados Unidos es por suicidio a día de hoy. Y principalmente en gente joven, ¿no? O sea, es decir, se les ha cambiado la forma de vida. O sea, es decir, ya de por sí las generaciones más jóvenes a la nuestra, pues están todo el día hiperconectados con los móviles, con el ordenador, etcétera, etcétera, pero al final terminaban socializando de una forma o de otra, ¿no? Y eso ha desaparecido, en cierto modo ha desaparecido. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues están produciendo muchos más suicidios de los que ha habido en los últimos años, pero nadie habla de esto. Solamente se está hablando de las muertes que hay por COVID, pero no se habla de las muertes que hay por suicidio o la cantidad de depresiones que hay o la cantidad de bienestar emocional maltrecho, porque al final pues estamos encontrando con que no todo el mundo tiene el aguante necesario para seguir con esta incertidumbre mucho más tiempo, ¿no? Y eso es lo que yo creo que tenemos que trabajar en la salud emocional, en el bienestar emocional de nuestra gente ahora, porque después de todo lo que hemos pasado, ahora el caballo de batalla va a estar ahí, el trabajo para muchos psicólogos, para muchos psiquiatras, para muchas personas que hagan esa función de mentoring y de acompañamiento de personas que lo están pasando muy mal, ¿no? Sí, ¿no? Y de hecho, a ver, esto no va a funcionar, todas estas iniciativas no va a funcionar si no hay un liderazgo, no hay una inspiración. O sea, estos dentro del trabajo, el teletrabajo, en mi opinión, a ver qué opináis. O sea, todo lo que hacéis desde DKV, ya para poder cerrar el círculo de este webinar y pasar a alguna pregunta que he visto muy interesante, todo este programa de acompañamiento, como hacéis, por ejemplo, con la Fundación Salud y Persona, sí, ¿vale? A la experiencia de atención plena, pues para evaluar el propio bienestar, autoevaluación del bienestar, sesiones de meditación, mindfulness, todo este beneficio. ¿Yo para qué voy a hacer mindfulness? Porque hay alguien, un líder de un equipo, un trabajador, trabajadora que me inspira, un líder que me inspira y me transmite el beneficio. Entonces, podemos poner a disposición muchas herramientas, podemos tener un estadio digital súper excelente, pero si no hay nadie que inspire y motive, todas estas iniciativas como, por ejemplo, a ver, ya estoy leyendo aquí, 21 días, el programa Te Cuidamos en Casa, todo lo que habéis hecho aquí, sí. DKV Home, incluso una unidad propia que habéis creado, que es la unidad de bienestar emocional. Exacto. No hay seguimiento, no hay aceptación si no hay un liderazgo que realmente motive lo tenga claro a las personas. Y esto es muy importante. Hombre, está claro que hay un liderazgo muy evidente por parte del consejero delegado, pero eso se ha transmitido y ha capilarizado al resto de la compañía y cada uno ya sabemos lo que tenemos que hacer. Es decir, Josep no nos ha pedido, oye, quiero que montes la unidad de bienestar emocional, ¿no? Es decir, ha sido el trabajo de dos departamentos distintos, de personas distintas que no están precisamente en el equipo de personas. Una de ellas sí es la responsable de prevención, ¿vale? Pero luego hay otra persona, como que es una psicóloga que trabaja en la atención de asistencia al duelo. Y digo asistencia al duelo, no sé si sabéis, en decesos tenemos psicólogos que acompañan a las personas a los familiares de las personas que fallecen para esos momentos tan difíciles, ¿no? Es que es una gestión, dijéramos, externalizada, ¿no? Entonces, es ese acompañamiento, como digo, constante, ¿no? O sea, es decir,
forma parte del ADN de la compañía. Al final, si la compañía no tiene ese sentir de querer ayudar, de ser generoso de forma constante, que como digo, no se hace de la noche a la mañana, esto es un tema de cultura de muchos años. Nuestro consejero lleva 23 años en la compañía y lleva 23 años peleando por ese tipo de cosas, ¿no? Porque él lo cree, firmemente lo cree, lo transmite y la gente le sigue. O sea, si no hay un liderazgo claro que transmita todos estos valores para que salgan iniciativas y que no hace falta que él proponga las iniciativas. La gente viene con la iniciativa y la propone. Y muchas veces se ponen en marcha. Es como el año pasado arrancamos la Universidad de KV, que es una universidad completamente online, donde tenemos un montón de titulaciones. Oye, se han apuntado 400 personas de la compañía en menos de un año. O sea, un éxito increíble. O sea, nadie, y además teniendo en cuenta que no es gratis, que al trabajador le cuesta dinero. Pero hemos conseguido pues que se ilusionen por proyectos, por aprender, por renovarse, por el upskilling y el reskilling que se habla tanto ahora, ¿no? Que parece que son palabras que están de moda, ¿no? Pero que lo llevamos haciendo durante muchísimos años. Es la adaptación de las personas al puesto, es la formación de las personas para que puedan seguir trabajando hasta el último momento de su vida laboral. Es que no tenemos por qué despreciar al talento senior. De acuerdo que se tiende, lógicamente, a contratar gente joven, pero nosotros hemos contratado gente con 50 y tantos años. Yo entré en DKV con 50 años, ¿vale? Entré con 50 años en la compañía. Hice el cambio a los 40, a los 50. Esos son los dos cambios grandes que he hecho. Y precisamente lo que hay que valorar es ese talento senior, porque hay que mantener la transmisión del saber hacer, del know-how de una compañía, de los valores de la compañía a toda la gente que venga detrás. Y eso es algo que mucha gente no está haciendo. Hay que cuidar del talento senior. Hay que cuidar tanto de la gente joven, pero también hay que cuidar de la gente mayor. No los puedes apartar en un lado esperando a que se jubilen o que levanten la mano diciendo me quiero prejubilar. Claro, totalmente. Yo te diría, Juanma, porque lo has dicho, mejor dicho, no lo has podido decir, yo te diría que la misión de las personas que nos dedicamos a las personas y a cuidar a las personas es leer muy bien lo que cada generación que tengo en la organización necesita. Si somos capaces de leer en clave cultural lo que cada generación organizacional necesita y cómo esas diferentes generaciones en la organización pueden interactuar, apoyarse, nutrirse, complementarse, pues yo te diría que ese sería, como digo yo, el gran propósito que debería tener una organización, es aprovechar lo que cada generación que tiene dentro de la organización le puede aportar al proyecto. Es que todo el mundo tiene que sumar. Si al final no sumas, o sea, tienes que ser lo suficientemente valiente como para decir, este no es mi proyecto, ¿vale? O sea, yo te digo, yo he tenido la suerte de poder elegir, pero nosotros no tenemos prácticamente rotación. Casi nadie, no se va nadie de la compañía. Y esto unas veces es bueno y otras veces es tremendamente malo, porque no, también necesitas una cierta rotación, una rotación natural, ¿no? Es decir, pero bueno, oye, la verdad es que cuando la gente está cómoda en una compañía y no porque esté cómoda en el sentido de decir, bueno, he encontrado mi espacio y de aquí ya no me mueve nadie y busco mi confort ya muy establecido, sino que me encuentro cómodo porque me tratan bien, no me tengo que buscar otros alicientes fuera, ¿vale? Es decir, que muchas veces, además, yo creo que el teletrabajo nos ha castigado en esto porque estamos trabajando mucho más tiempo, muchas más horas de las que trabajábamos presencialmente. Eso es una realidad. O sea, la desconexión es una de las asignaturas pendientes que tenemos que empezar a practicar, ¿no? Y bueno. Yo creo que tú sabes de qué depende eso, porque es que todo nos ha cogido tan de golpe que hemos querido demostrar que podíamos. Y en ese sobreesfuerzo que hemos hecho, sobre todo las organizaciones que no estaban y que no traían una cultura de teletrabajo, se ha tenido que, el proceso de adaptación ha requerido muchas horas y mucho esfuerzo por parte de la gente. Y claro, todo eso tiene un coste en estrés, en burnout, en problemas emocionales, en problemas de salud, en bajas por problemas osteomusculares, porque no estamos trabajando en las mesas y en los espacios de trabajo lo suficientemente adecuados para hacerlo. Entonces, claro, es súper complicado. La verdad que este es un tema apasionante que se puede uno meter horas aquí. Aquí horas, sí, las que tú quieras. Sobre lo que hacemos. Pero, Edward, si quieres darle la palabra a alguien Sí,
De hecho, mira, es que ha ido fantástico, Pepe, porque hay una pregunta, bueno, hay dos preguntas, Sonia, gracias por participar, Sonia Martínez. Hay una de burnout, precisamente, ¿no? Y Sonia nos pregunta, cuando recursos humanos o managers detectan que hay colaboradores que sufren burnout, o peor aún, que han perdido el alineamiento con el proyecto, ¿cómo recuperas a esas personas y las reilusiones? Claro. Lo primero, yo tengo una idea, pero tampoco es que seguro que esta Juanma también la tiene. Si lo primero es que hay que ver por qué, hay que mirar las causas. Eso es. Porque, ¿cuáles son las causas? Pues probablemente la causa sea el propio líder, el propio jefe, que no está sabiendo mesurar no está sabiendo calibrar la relación con su empleado. Quizás tiene que ver porque estamos trabajando en casa y tenemos al hijo, a la familia, a la mujer y a todo el mundo, y eso no nos permite trabajar de manera cómoda. Yo siempre digo que cuando hay cualquier sintomatología de este tipo, lo que hay que mirar cuáles son esos factores, cuáles son los factores que están condicionando, sean psicosociales o no, económicos, psicosociales, de seguridad, de higiene, de lo que sea, pues hay que mirar cuáles son esos factores. Y obviamente, si trabajamos sobre esos factores, yo les garantizo que eso es decir, recuperable totalmente. Lo que está claro es que si hemos llegado hasta ahí, es porque algo ha fallado en el camino y algo no hemos hecho bien. Y entonces las organizaciones que saben que no están haciendo bien ciertas cosas, porque yo creo que lo saben, van a tener que recoger por el camino muchos muertos, como siempre digo, mucho burnout, mucho estrés, mucha improductividad, porque todo eso genera improductividad. Van a tener un impacto importante sobre los resultados empresariales, pero bueno, como siempre digo, nunca es tarde. Si sabemos, si tenemos la capacidad de detectar lo que está pasando, por qué está pasando y ponemos las medidas para corregir eso que está ocurriendo, pues yo te diría que garantizo que eso se puede reorientar. Hombre, yo creo que la parte preventiva es fundamental. Si tú no trabajas la parte preventiva, es decir, no tienes que llegar al límite del burnout, ¿vale? Es decir, tú lo que tienes que ver es testar a tu compañía, testar a tus empleados y testar a tus jefes, a tus responsables, a los directivos, para saber qué es lo que está pasando en cada momento y poner el remedio antes de que ocurra la desgracia, ¿no? O sea, esto es como decíamos antes con el tema de los suicidios. Si tú no vas detectando de que alguien puede tener tendencia a suicidio, al final se termina suicidando. Entonces, para evitar esto, pues tienes que hacer una labor de fondo, pues mucho antes, ¿no? Para llegar a esa situación límite, ¿no? Pues el burnout es lo mismo. Una vez que ya llegas a esa situación, es muy difícil reconducir a alguien porque ha dejado de creer. Y cuando alguien deja de creer, la única solución es muy difícil la reconducción. Tendría que haber un cambio muy radical para que eso pudiera reconducirse y arreglarse, ¿no? Y mira, muchas veces no están preparados. Juanma, hay muchos casos de personas, y yo cada rato leyendo y eso, casos de personas, de gente que se iba a suicidar y en ese momento que se iba a suicidar prendió la televisión o leyó algo o vio algo que le hizo cambiar de decisión. O sea, es decir, cuando llegamos a una situación de ese tipo, hay que ver por qué y obviamente hay que mirar hacia atrás, pero muchas veces, y yo siempre digo, quizás si cambiamos el escenario y trabajamos sobre la persona, yo me quedo con la palabra que tú dijiste, acompañamiento. Yo creo que no podemos dejar a la gente sola. Somos seres gregarios, no somos seres solitarios. De hecho, está demostrado que la soledad es una enfermedad y que la soledad mata, que la soledad no es buena. Y este confinamiento nos ha aislado. Este confinamiento nos ha aislado y eso no es sano para la especie humana, yo pienso. Por eso, cuanto antes podamos volver a la normalidad en el sistema relacional, en el sistema de apoyo que tenemos que tener y construir, pues yo diría que cuanto antes, obviamente lo permitan las condiciones. No vamos a hacerlo para suicidarnos con un virus, sino, no está claro. Obviamente, porque no tendría mucho sentido, sino hacerlo con responsabilidad y obviamente intentando crear ese soporte, ese sistema de soporte que un ser humano necesita para poder sentirse medianamente a gusto con la vida que ha elegido. Sí, señor. Sí, ¿no? Y de hecho, para terminar ya y cerrar el webinar y echar el cierre, yo no voy a ser tan dramático, que sí, existen muchas situaciones como el burnout y demás, ¿no? Pero esa prevención que hablaba Juan Manuel, yo se nota que soy publicista seguramente porque estoy
todo el día dándole a la creatividad, remarcando la importancia de la creatividad. Estamos en la era tecnológica, las máquinas piensan 10.000 veces más rápido que nosotros. ¿Cómo podemos combatir eso? Con la creatividad, la intuición, la inteligencia emocional. Entonces, a través de, a veces puede parecer de que estemos comprometidos con un proyecto, teletrabajando podemos aparentemente sentirnos cómodos, pero es la empresa que debe detectar, no hasta llegar al burnout, pero sí que no soy lo suficientemente creativo, que por ejemplo, una empresa vive de la evolución de sus productos o servicios. Si innovamos, pues realmente nos podemos diferenciar de la competencia, ¿no? Entonces, yo si ya no estoy cómodo en un lugar o teletrabajando, pero al final estoy trabajando para una empresa que represento, el primer síntoma está en la falta de apetito creativo, ¿no? El hecho de decir, a mí me enseñaron, desgraciadamente en la universidad, que había cada producto o incluso marca se puede extrapolar a una marca, tiene el crecimiento, lanzamiento, maduración y declive. Y yo tengo estos apuntes, ¿no? Pero no. Sí, como el buen vino, exactamente igual que el vino. Sí, pero antes, o sea, la clave es detectar cuándo va a llegar el declive para poder anticiparse y reinventar este producto, ¿vale? Entonces, la capacidad creativa es muy importante. Entonces, a veces no hace falta estar quemadísimos, sino que la empresa detecte que tú no estás aportando el sentido creativo y estratégico que estabas aportando antes. ¿Cómo se detecta esto? Seguimiento, acompañamiento. Prevención y acompañamiento, sí señor, esa es la clave. Y valores, porque valores. Pues los valores son la clave. Si en la cultura organizativa la creatividad y la innovación es un valor organizacional, pues probablemente todo eso sea posible, porque lo defiende desde el primero hasta el último. O sea, forma parte de la manera de ser y actuar de la organización. Y eso yo creo que si lo logramos definir en términos de valores reales y aplicables, no valores escritos ahí, porque hay muchos valores escritos en las compañías, en las misiones y en todas las estrategias de las empresas, pero si esos valores no se ponen en práctica, pues lo tenemos muy mal. Y yo creo que la clave está en aplicar y poner en marcha lo que decimos que somos. Si decimos eso, pues seamos eso. Es lo que te decía, ¿no? De ser coherente y consistente, ¿no? Con lo que decimos y con lo que hacemos. Sí, señor. Exacto. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Muy bien, pues muy amable. Tenemos una última pregunta que lanza Paz. ¿Cómo os imagináis la empresa del futuro y sus empleados? Es una pregunta muy genérica, sí, pero la podemos contestar perfectamente. A ver, empresa del futuro, tecnológica, bueno, a modo listado, muy tecnológica, me vuelvo atrás, con un sentido especial para la oficina física, utilizando mucha tecnología dentro de la oficina, y los empleados los veo, pues, a ver, al final parece muy obvio, ¿no? Pero con muchas microformaciones, con muchos proyectos internos y con mucha sostenibilidad. ¿Vale? Y a nivel de teletrabajo, obviamente, pues bueno, todas las mejoras tecnológicas que puedan acercar esa calidez y esa humanidad que toda empresa necesita. Menos mal que has tocado esa parte, Eduard, porque es que yo me niego a creer que vamos a un modelo de empresa absolutamente digital, tecnológica y deshumanizada. Y yo creo que la clave para que el futuro de las empresas subsista es en la humanización. Cuanto más vayamos a la sostenibilidad, hacia el cuidado del medio ambiente y del entorno que nos rodea, que al final es el cuidado y el acompañamiento que hemos hablado todo el rato. ¿Tú no acompañas a tu familia, a tus hijos cuando se encuentran enfermos? Sí, pues exactamente igual con tus empleados, exactamente igual con tus colaboradores. O sea, hay que cuidar del entorno que tienes para que ese entorno dure mucho tiempo. Entonces, igual que cuidamos del planeta, tenemos que cuidar de nuestra empresa, tenemos que cuidar de nuestros colaboradores. Y me niego a que nos convirtamos en autómatas, que solamente trabajemos a través de una pantalla y perdamos esa calidez que realmente el ser humano necesita. O sea, yo veo la empresa del futuro con una vuelta a la calidez, aunque sí que es cierto que esto nos ha marcado un antes y un después, ¿no? El COVID nos ha puesto una barrera de
autoprotección, o sea, de autoprotegernos y de proteger a los que tenemos alrededor, ¿no? Y yo creo que al final es la subsistencia del propio ser humano. ¿Cuánta gente ha fallecido, ¿no? con el tema del COVID? Entonces, y esto no va a ser la primera ni la última vez que ocurra. O sea, cada cierto tiempo te viene una peste o te viene una pandemia o te viene cualquier historia que arrasa la mitad del planeta, ¿no? Ahora nos ha tocado a nosotros vivir esta época y quizás en el futuro vuelva a ocurrir. Pero yo no me planteo una empresa del futuro deshumanizada, sino al revés, todo lo contrario. De acuerdo, completamente. Para decir algo que ya está dicho todo, yo diría que la empresa del futuro, cada empresa decidirá su futuro. Y las que sean capaces de apostar por las personas y por su capital humano, van a ser las empresas que van a ganar la partida y que van a llegar a ser lo que realmente quieren ser. Sí, señor, estoy de acuerdo contigo. Habrá empresas que se morirán porque apostarán solo por la tecnología y dejarán fuera a las personas. Habrá empresas que apostarán por la tecnología y las personas. Yo te diría que las empresas que apuesten por las personas y obviamente se apropien de la tecnología para hacer bien lo que tienen que hacer y utilicen las mejores tecnologías disponibles para hacer las cosas bien, pues adelante, pero siempre con el foco y el centro en los seres humanos, que yo creo que ha sido el grandísimo error y el grandísimo déficit que muchísimas organizaciones han tenido. Quien lo ha entendido más rápido, pues está donde tiene que estar. Pero el que no lo ha entendido, ha dejado por el camino mucha gente. Y ha dejado por el camino muchas bajas. Ha dejado por el camino mucha rotación. Ha dejado por el camino mucha gente enferma. Ha dejado por el camino gente tocada, las han dejado tocadas. Entonces, ¿cuál es el principal actor y artífice de una organización? Y siempre lo digo, siempre que voy. Es que estamos empezando por el final. Oye, empecemos por el principio. Primero aquí hay seres humanos, después hablemos de todo lo demás. Primero pongamos al ser humano donde hay que ponerlo y a partir de ahí vamos a empezar a crear políticas de selección, políticas de formación, pues, pero primero vamos a empoderarnos a ese ser humano que está ahí y vamos a ponernos en su piel y vamos a empatizar con él y vamos a decirle, tú eres el tipo, tú eres el que tienes que hacer posible esto. Esta es tu responsabilidad y dale. Y cuando la gente asume eso, pues no tiene, como digo yo, no tiene paro, no hay quien lo pare. Pero hay que trabajar para que la gente consiga eso. Muy bien. Bueno, de hecho, pues un cierre fantástico y nada, gracias a los participantes, a la participación también del chat, de las preguntas que habéis realizado. Incluso aquí dicen que la enfermedad del futuro son las enfermedades mentales y de hecho la empresa que sepa identificar estas enfermedades mentales va a tener ventaja. O sea que muy interesante el chat. Yo te voy a decir una cosa, Eduardo. Dime. La empresa que sea capaz de tener a las personas más sanas, para no hablar de enfermedad, sino hablar de salud, que tenga a las personas más sanas, va a ser la empresa que mejor podrá competir en el mercado. Pues mira, Sí, una quote de Pepe Figueroa para terminar este... Sí, no, el aspecto físico, súper importante. Más sanas, con todo. Sanas es todo, es emocional y físico y sobre todo gente feliz. Y si estamos hablando de felicidad, yo creo que el mensaje ahora es no que intentemos ser felices, no, sed felices. Y ese es un mensaje para todos, ¿no? Sed felices, disfrutar con lo que hacéis y disfrutar de cada minuto. La vida es preciosa para disfrutar de ella. Así es, Juan Gracias, Manuel. Eduardo, gracias, Juan. Muchísimas gracias a todos, Juan Manuel. Un placer, un auténtico placer. Muy rico hablar con él. Sí, absolutamente. La verdad que se dialoga contigo con mucha serenidad, con mucha confianza. No te conocemos. Nos teníamos que haber reído más, Pepe. Nos teníamos que haber reído más. También, porque claro, únicamente, bueno, para la próxima hagamos un chiste y nos reímos un poco. Nos reímos todos. Exacto, pero estamos contentos, que es lo importante. Muy bien. Pues nada, encantado. Un placer y nos emplazamos al próximo episodio de los webinars. Gracias una vez más, Juanma, orgullosos de nuestros patrocinadores aquí en Felicicat, de KV, claro ejemplo, Pepe y CEP, partner de Felicicat. Gracias de nuevo, compañero. Y nada, muchas gracias por la atención, esperamos que haya sido de vuestro interés y mañana lo vamos a colgar en nuestro YouTube y vamos a dar difusión para que llegue la cobertura, a la máxima cobertura posible. Un placer. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias, Eduardo. Adiós, Pepe. A ti, hasta luego. A cuidarse. Cuídate la salud, Juanma. Eso. Fuerza. Que no hemos dicho eso, pero tenemos a Juanma aquí que está tocado un poquitico de salud, pero a pesar de eso,
el compromiso que tiene lo hace estar ahí y no se ha apartado en ningún momento de su responsabilidad. Bueno, me ha pillado el bicho, estoy con COVID ahora, así que... Exacto. Bueno, pues como decía Máximo Décimo Meridio, fuerza y honor. Claro que sí. Venga, a todos. Hasta luego. Adiós. Adiós.